¿Cuál era la pregunta, Juliana? ¿Cuál era la pregunta, Juliana? Profe, la pregunta es, o sea, ¿hay una diferencia entre cristalización y recristalización? Lo que pasa es que la recristalización es tener el conjunto de sustancias, digamos, en mezcla líquida y volver a recristalizarla como tal. ¿Sí? O sea, tenemos el cristal, el ejemplo que estaba colocando ahora. Tenemos el cloruro de sodio que ya es un sólido, ¿sí o no? Y hacer eso, el choque térmico. Y hacer todo el proceso de los pasos que estábamos viendo ahora para volver a recristalizar con los fines de purificar. Bueno, esperemos un momentico que nos faltan algunos por conectarse y ya continuamos. Profe, pero es que no entiendo, o sea, son la cristalización y la recristalización son los mismos pasos. Lo que pasa es que, o sea, como cristalización, o sea, no se conoce, digamos, el método como tal de cristalización, sino recristalizar, porque nosotros de entrada sabemos que lo que tenemos es un cristal y lo vamos a recristalizar, digamos, teniendo en cuenta estos pasos con el fin de quitar impurezas, ¿sí? Para que, digamos, volvamos a obtener el cristal inicial, pero purificado luego de un proceso que obtenemos. Entonces está mal decir cristalización. No, está bien. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos el método de recristalización es que debemos mencionar que obtuvimos ese cristal por el método de recristalización, ¿sí? No está mal decir cristalización. Digamos, uno dice, se cristalizó. Esos cristales se cristalizaron. ¿Pero por qué método? Ah, es que yo apliqué el método de recristalización para obtener esos cristales, ¿sí? Es como más un juego de conceptos, de palabras para saber cómo estamos obteniendo los cristales a partir pues, de un método específico. Listo, esperemos unos 5 minuticos porque se nos fueron, faltan 4 personas de las que estaban conectadas. Bueno, voy a continuar mientras se conectan los que faltan. Entonces acá
como veníamos viendo, están los pasos, ¿cierto? Para la recristalización en términos experimentales, ¿cierto? Estábamos en el último, que es el secamiento de los cristales para remover las trazas del solvente. Hacemos un secado. Depende del cristal que vayamos a obtener, las temperaturas varían. Para que el solvente, si es agua, pues se vaya evaporando. Puede ser otro solvente, ¿cierto? Puede ser alcohol etílico, puede ser cetona, puede ser éter etílico, puede ser benceno, si el cristal es un orgánico, pues depende del solvente. Pero digamos que lo que más nosotros podemos trabajar es agua, en caso tal, en caso dado, o un solvente como el alcohol etílico, que son los que convencionalmente se usan en este tipo de prácticas. Pero puede ser cualquier otro, dependiendo del cristal que tengamos. Para que la recristalización sea efectiva, el solvente debe ser adecuadamente seleccionado. Esto, digamos, es uno de los pasos más importantes para considerar. Un buen solvente para la recristalización debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, disolver una cantidad apreciable de la sustancia que va a ser purificada, es decir, del sólido, ¿cierto? O del cristal. A alta temperatura debe disolver una cantidad apreciable, ¿sí? Es decir, solubilizarlo, que se disuelva allí. Pero una pequeña cantidad a baja temperatura, ¿sí? Es decir, que el soluto debe ser soluble en caliente. En caliente, cuando la temperatura del solvente esté caliente, es una temperatura apreciable, el soluto, es decir, el cristal, el sólido, debe solubilizarse allí o debe disolverse. Y en frío, una pequeña cantidad para que cuando haya ese choque térmico, pues podamos obtener el cristal. No reaccionar con la sustancia que va a ser purificada, eso es obvio. Si reacciona, pues ya no podemos hacer el método de purificación por recristalización porque formaríamos otra sustancia. Y ser volátil o tener un bajo punto de ebullición. Ahí hay una expresión del por qué. ¿Por qué? Porque el bajo punto de ebullición lo que quiere decir es que si tenemos esa mezcla allí, si no tenemos esa consideración o esa variable que sea volátil, que tenga un bajo punto de ebullición, entonces también se irá el sólido con el líquido a medida que lo vayamos calentando y vamos a perder pureza en el cristal. Cuando un solvente no cumple estos requisitos, puede ser útil una mezcla de dos solventes, por ejemplo, etanol-agua. Cuando nosotros hacemos mezclas de solventes, lo que vamos a encontrar, ¿cierto?, es unas proporciones definidas que hacen que sí se puedan cumplir estas características. Porque el etanol, por ejemplo, en este caso que estamos mencionando allí, da ciertas propiedades o ciertas características para que toda la mezcla se nos vaya a completar estas propiedades que están allí descritas, así como el agua. Si solo tenemos etanol, puede que alguna de las variables que vamos a considerar no se cumpla. Igualmente, si el agua lo tenemos pura. Si hacemos una mezcla en ciertas proporciones, 80-20, 60-40, 70-30, según lo que diga el método, podemos mejorar las condiciones de nuestro solvente, que en este caso no sería un solvente puro, sino sería una mezcla de solventes. La selección del solvente. Entonces, en primer lugar, se coloca una pequeña cantidad de la sustancia que se va a purificar en varios tubos de ensayo y se adiciona una determinada cantidad del solvente a ensayar a cada tubo. Se observa la solubilidad en frío y en caliente, ¿sí? O sea, agregamos soluto en cada uno de ellos, observamos en temperaturas, digamos, menor a la del ambiente y en caliente, supongamos, vemos unos rangos de temperatura, 5 grados, 80 grados.
Debe observarse también que haya una abundante producción de cristales cuando se enfríe el solvente. Recuerden que hay algunos momentos en los cuales esos choques térmicos funcionan cuando queremos observar los cristales. Y tercero, para recuperar cantidades apreciables del material que vayamos a purificar, es decir, de los cristales, deben usarse volúmenes pequeños de solvente. De esta manera se reducen las pérdidas del material por retención en el líquido madre. ¿Listo? Pequeñas cantidades. ¿Qué sacamos con tener 1 litro de agua y 10 gramos de cloruro de sodio? Pues el proceso va a ser mucho más complejo para hacer esa recristalización. Eso es como el ejemplo allí. Las trazas del material, bueno, ya digamos hablando un poco más en términos de aplicación, podemos hablar de lo siguiente. Las trazas de material colorante, compuestos no iónicos o impurezas resinosas pueden ser removidas del material que se va a purificar con absorbentes selectivos, tales como el carbón activado. Quizás algunos de ustedes han escuchado ese concepto de carbón activado, ¿sí? Es un compuesto químico, una sustancia química que tiene la característica o la propiedad de ser absorbente, es decir, retener algunas partículas de algunas sustancias dependiendo del tamaño de poro. ¿Listo? Una pequeña cantidad de carbón decolorante se adiciona a la solución caliente antes de filtrarse. Debe evitarse el exceso de carbón activado porque puede absorber cantidades significativas del material que se va a purificar. Un ejemplo muy aplicado que de pronto algunos de ustedes conocen es el siguiente. En el río Medellín, a las alturas del sur del Valle de la Aburrá, hay algunas textileras, ¿cierto? Esas textileras arrojan al río Medellín o a cualquier cuenca hídrica, es solamente un ejemplo por nombrar, algunos colorantes, ¿sí? Algunas universidades, como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, aquí sede de Medellín, tienen algunos laboratorios, tanto en ciencias naturales como en ingeniería, que se dedican a remover estos colorantes. ¿Cómo hacen esas remociones de esos colorantes? Algunas de ellas son con este tipo de absorbentes denominados carbón activado. El carbón activado lo que hace es, en términos físicos, retener esas partículas de los colorantes para purificar el agua. ¿Sí? Es como, hagan de cuenta cuando ustedes están haciendo un jugo y el carbón activado sería el colador. Ese colador retiene ciertas partículas por tamaño de poro. ¿Sí? Digamos ahí, esa es como una de las propiedades características. Y pues obviamente que tiene esa propiedad de absorber. Pero si de pronto el carbón activado es demasiado, por ejemplo, si tenemos 1 kilo de carbón activado en 500 mililitros de agua que tenga esos colorantes, pues digamos que van a haber problemas, ¿cierto? Porque puede absorber cantidades significativas del material que se va a purificar. Entonces, hay que ser conveniente, digamos que ya hay unos métodos muy específicos para hacer este tipo de procesos, eso ya digamos a nivel industrial, a nivel aplicativo, para que hayan unas purificaciones, digamos, significativas, porque no quiere decir que a mayor cantidad de carbón activado, pues yo vaya a purificar más, ¿cierto? Digamos, este tipo de procesos agua colorante. Ya hay algunos porcentajes en los cuales el carbón activado no puede absorber más o no puede purificar más, ¿listo? Hay algunas sustancias que al formar soluciones sobresaturadas, ¿qué quiere decir sobresaturadas? Que tienen mayor cantidad de soluto que de solvente. Tienen mucha más cantidad de soluto que de solvente. No recristalizan en forma espontánea por enfriamiento en una solución. Es necesario provocar la recristalización golpeando suavemente las paredes del recipiente o añadiendo un cristal madre. Hay algunas sustancias, ¿cierto?, que por más que haya demasiado cristal allí, por ejemplo en un solvente como el agua, por métodos espontáneos, es decir, sin causar choques térmicos, ¿cierto?, se vaya a
volver a cristalizar esa sustancia que nosotros estamos esperando. Entonces lo que hay son, en vez de choques térmicos, hay choques mecánicos. Entonces un golpe al sistema, un sistema que esté en equilibrio físico, ¿cierto? Tenemos quieto el tubo de ensayo o quieto nuestro recipiente, golpeamos allí y eso puede generar que hayan algunos, digamos, emerjan los cristales. O también otra de las técnicas es agregar un cristal madre, es decir, traer otro de otro recipiente que ya tengamos purificado, agregarlo en esa mezcla y allí podemos observar cómo se da la recristalización. Son diferentes métodos que se pueden aplicar en el laboratorio. Vamos a observar estos videos, entonces como el audio ahorita también está un poco fallido, yo se los envío. El primero de ellos es la recristalización del sulfato de cobre. ¿Listo? Ahí vamos a ver cómo es una recristalización de una sustancia que está en la guía y además es una sustancia que a nivel industrial se usa mucho. Y ustedes van a observar que lo que se ve allí en el video pues es muy ilustrativo. Se los acabo de colocar en el chat, ya les digo cuánto se demora para que nos volvamos a encontrar ahorita una vez terminen. Este se demora 3 minutos 41, ¿listo? Entonces ahí se los dejo, lo revisan, mírenlo y ya nos volvemos a encontrar, ¿vale, muchachos? Me van confirmando una vez lo vean.
¿Listo? Ya vamos terminando los demás. Listo, demos un minutico para que vayan terminando. Continuamos. Juliana, solamente uno, el de recristalización. Ya les envío el otro, ya les envío el otro link. ¿Listos los demás, muchachos? ¿Me confirman, porfa, para continuar? Como ustedes se pudieron dar cuenta, muchachos, es una práctica muy sencilla, ¿cierto? Así como se observa en el video, pues obviamente nosotros mientras identificamos cómo se trabaja en el laboratorio, pues nos vamos a poder demorar más. Sin embargo, lo que se observa allí, en esos 3 minutos 40 aproximadamente, pues es lo que se debe hacer en términos cualitativos de cómo se hace una recristalización. Y el sulfato de cobre es uno de los compuestos que mejor recristaliza con este tipo de técnicas. Algo que no habíamos mencionado dentro, digamos, en términos experimentales de lo que se puede realizar o que nos ayuda para que la recristalización sea mucho mejor, es esa técnica que se aplica al final, ¿cierto? Que es una técnica de filtrado al vacío. La filtración al vacío es muy importante en este tipo de procedimientos de recristalización porque lo que hace es eh, se crea un vacío en ese embudo Pugner que se observaba allí, que es el embudo grande que se metía en ese recipiente, en este tipo de recipiente que les estoy seleccionando aquí con el mouse, ¿cierto? Ese embudo lo que hace es que obviamente como se crea un vacío, pues la filtración va a ser mucho más fuerte y el solvente pues se va a retirar con mucha más eficiencia. Luego de eso, fíjense que hay una temperatura a la cual hay que llevar los cristales para que el resto del solvente se pueda eh, evaporar y así obtener los cristales purificados, ¿sí? Se hace una filtración, se hace en caliente, se hace en términos de la temperatura ambiente, se deja enfriar, ¿cierto? Luego se pasa a un recipiente que ellos lo llaman recipiente de cristalización. Nosotros pues no tenemos eso en el laboratorio, lo dejamos allí, que se reduzca y luego lo que sí hacemos es la filtración al vacío, eso sí lo hacemos en el laboratorio. Y a veces pues por términos de tiempo no lo llevamos a la estufa, ¿sí? Para que podamos obtener los cristales con una mayor purificación, porque esto es muy cualitativo. Cuando es cuantitativo, pues sí tenemos en cuenta de cuánto partimos a cuánto vamos a llegar para hacer todo el procedimiento de qué porcentaje de rendimiento obtenemos con la cristalización de esa sustancia. ¿Listo? A continuación les voy a enviar entonces una purificación que es de acetanilida, que es la que está propuesta en la guía, y también pues afortunadamente había un video acá en YouTube. Entonces ya les mando el link. Dura 3 minutos, también es muy corto. Listo, aquí va.
Ahí está, ya se los envié al chat. Entonces igual me confirman una vez lo terminen de ver. Listo, muy bien. Listo, el video, digamos también muy sencillo como el anterior. Este video era aproximadamente hasta el minuto 2, porque luego, cuando obtienen el cristal, hacen una parte de determinación del punto de fusión. Eso quizás lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, digamos, la parte interesante o importante del video, en términos de lo que estamos hablando el día de hoy, es la recristalización de ese componente de acetanilida. Como ustedes se pueden dar cuenta, igual, mezclamos, hacemos la filtración en caliente, luego dejamos enfriar, obtenemos los cristales. Para, digamos, tener
un mejor resultado de estos cristales, pues también se pueden llevar a una mufla o a una estufa para que lo podamos calentar y con esto evaporar el solvente que tenemos allí. También es muy sencillo. En términos prácticos, lo podemos hacer de una manera cualitativa o de una manera cuantitativa para determinar porcentajes, ¿cierto? El punto de fusión que ellos hacen allí, ¿para qué es? Pues para ver si realmente lo que se obtuvo es acetanilida, porque esa es una de las propiedades más características con las cuales se identifican las sustancias sólidas. Yo determino el punto de fusión, comparo en las tablas y si el punto de fusión tiene un rango de similitud de la sustancia, pues obviamente puedo caracterizarla o identificarla con que esa es la sustancia que yo estaba obteniendo. Eh, digamos que para el día de hoy, muchachos, ahí terminaríamos, ¿cierto? Esa era como la propuesta. No sé si tengan alguna pregunta, tanto de la destilación o de esta parte de recristalización. Igual si en este momento no las tienen o las pueden tener después, el correo está siempre abierto a ustedes, igual el grupo de WhatsApp. Si no, pues internamente por el WhatsApp también me pueden preguntar cualquier inquietud en términos académicos de lo que hemos visto el día de hoy. Eh, yo quedo muy agradecido a los que se conectaron, a los que no, que de pronto ustedes se hablen con ellos, les dicen que estén pendientes, que yo pues envío esta información así como habíamos quedado. No sé si tengan alguna inquietud, muchachos, quedan 6 minutos para que nos corten esta parte. Dime, Juliana. Sí. Una pregunta pues como, como para que no quede como tan mecánico, sino como llevándolo a lo cotidiano. Sí. Entonces podemos ver la cristalización en que se puede emplear en la minería, La recristalización, digamos que está, a ver, un método muy convencional y en términos de salud puede ser los cálculos renales. Allí lo que se hace es que, pues obviamente a medida que el ser humano vaya alimentándose de una manera no muy adecuada, ¿cierto? Se van generando cálculos en los riñones y esos cálculos, digamos a nivel muy aplicativo y medicinal, se están recristalizando en las paredes pues, de los riñones o también pues, pueden ser cálculos biliares en la vesícula, ¿cierto? Ese es un método, pues digamos, muy convencional, habitual que se puede dar en el cuerpo. En términos de la minería también, la recristalización, por ejemplo, de minerales, pueden ser minerales, por ejemplo, como los diamantes. Sin embargo, pues el proceso de recristalización de los diamantes es de muchísimos años, ¿cierto? Pues de muchísimo tiempo. Lo mismo el carbón, lo mismo algunas vetas de minerales como por ejemplo el coltán, ¿sí? A pesar de que hayan minas de estos minerales o de estos materiales, pues también deben haber procesos de recristalización en algunos de ellos para que a través de los años pues, puedan generarse este tipo de sustancias. En el laboratorio, por ejemplo, este caso del sulfato de cobre, pues digamos que también es muy habitual porque eso lo que hace es representar cómo a nivel industrial se puede hacer una recristalización de cualquier sustancia sólida teniendo en cuenta esas características que vimos, ¿sí? Que haya un solvente adecuado para poder recristalizar. Nosotros podemos recristalizar cualquier sólido, cualquier sustancia, pero obviamente que debemos conocer los solventes en los cuales él se puede solubilizar teniendo en cuenta cierto rango de temperaturas y a la vez tener en cuenta qué temperaturas, en qué rangos de temperaturas puede ese solvente evaporarse, ¿cierto? Y si no es el solvente uno solo, recuerda que había una notica por allí, mezclas de solventes que puedan generar
que ese cristal o ese sólido se pueda recristalizar y se pueda purificar, porque eso es quizás lo más importante de la recristalización. Tener un sólido con un montón de impurezas y mediante el método de recristalización poder purificarlo. Por eso digamos que un valor agregado en algunas prácticas es realizar cálculos para realmente obtener cuánto fue el porcentaje que yo obtuve en esa recristalización. Si el porcentaje fue de un 70, de un 80, de un 90% al momento de purificar mi sustancia. Si no lo hago de una manera muy efectiva, quizás el porcentaje pueda ser menor del 60%, que a nivel industrial o a nivel aplicativo, pues no sería como lo más eficiente, pero eso depende de cómo hagamos el paso a paso de la recristalización. Claro, teniendo en cuenta puntos de fusión y puntos de ebullición de las sustancias, pues digamos que esa parte donde nos hablaba la acetanilida, pues digamos que ahí se tiene en cuenta el punto de fusión y ebullición para identificar la sustancia, ¿sí? Es más como para una corroboración. Muchachos, queda menos de un minuto en la reunión. Yo les agradezco mucho por haber asistido el día de hoy. Yo igual esta información la subo a YouTube, les envío el correo, les envío los enlaces para que la tengan presente y cualquier inquietud pues me la hacen saber. ¿Sí? Si no es ahora, si es mañana, después, ahí estoy siempre abierto en el WhatsApp y en el correo. ¿Listo? Espero que tengan una feliz resto de tarde, una feliz noche. Y de nuevo, muchas gracias. Que estén muy bien. ¿Listo? Uh-huh.